Se suponía que esta noche ella sería solo un accesorio, un fantasma vestido de seda. Gabriel le había entregado un anillo de diamantes que costaba más que su propia vida y le había dado una única orden estricta. Finge que eres mi esposa. Era una transacción, fría, sencilla, diseñada para mantener alejados a sus rivales más tradicionalistas. Pero el contrato no había previsto que las pesadas puertas de caoba del salón de baile se abrieran. No había previsto al hombre que cruzaría por ellas, el hombre que la había destruido 3 años atrás. Nora no creía en monstruos hasta que vio la hoja de cálculo. Su hermano Thomas siempre había sido un problema, pero ella pensaba que sus vicios se limitaban a malas inversiones y licor barato. No sabía que había pedido prestado $70,000 a una empresa fantasma que operaba desde un pequeño centro comercial en Queens. No sabía que los intereses se acumulaban cada semana. No supo quién era el dueño de la deuda hasta que unos hombres con trajes baratos aparecieron en su panadería. Cambiaron discretamente el cartel de abierto a cerrado y echaron el cerrojo. No rompieron nada, no la tocaron, simplemente dejaron una tarjeta de visita sobre el mostrador, justo al lado de una bandeja de pan de masa madre que se estaba enfriando. Eso había ocurrido 3 días atrás. Ahora estaba sentada en la parte trasera de un automóvil privado, envuelta en $5,000 de seda azul medianoche, esperando a que el diablo hablara. Gabriel Russo no parecía un diablo, parecía un agotado gestor de fondos de inversión. Llevaba un traje color carbón que se ajustaba a su cuerpo con una precisión casi arquitectónica. La corbata estaba aflojada y su mandíbula cubierta por la sombra de la barba del final del día. No la había mirado desde que ella subió al coche. Estaba ocupado leyendo correos electrónicos en una tableta, mientras la intensa luz azul iluminaba las líneas afiladas de su rostro. «Estás respirando demasiado fuerte», dijo Gabriel. Su voz era grave, uniforme y áspera. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. «Me estoy asfixiando», respondió Nora, hundiendo los dedos en el asiento de cuero. «El vestido está demasiado ajustado». «Está hecho a medida, hay una diferencia». Finalmente tocó la pantalla para apagarla y giró la cabeza hacia ella. Sus ojos tenían el color de la pizarra mojada, fríos, calculadores, vacíos. «Repasemos las condiciones». «Conozco las condiciones», respondió Nora con brusquedad, aunque su voz tembló lo suficiente para delatarla. Gabriel ignoró su protesta. «Mi tío va a retirarse. La cosición valora la estabilidad. Valora a los hombres de familia. Los hombres que intentan ocupar mi lugar llevarán a sus esposas, a sus amantes y a sus hijos a esta gala. Yo estoy soltero. Para ellos eso me convierte en alguien impredecible». Y ser impredecible es malo para los negocios. «Así que compraste una esposa», dijo ella. Alquilé una por una noche. Gabriel metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. El anillo capturó las luces de la calle que pasaban junto al coche y fragmentó el resplandor amarillo en una docena de destellos cegadores. «La deuda de tu hermano desaparece. El capital, los intereses, los gastos de cobro, todo. A cambio te pones esto. Sonríes. Te ríes de chistes que no tienen gracia. Me miras como si yo fuera el centro de tu miserable mundo. Durante 4 horas. ¿Puedes hacerlo?» Nora contempló el anillo. Era pesado, ostentoso y absolutamente aterrador. Parecía un grillete. «Sé actuar», dijo en voz baja. «Bien». Gabriel sacó el anillo de la caja y tomó su mano izquierda. Sus dedos estaban calientes y sus palmas llenas de gruesos callos. Las manos de un obrero en el cuerpo de un multimillonario. Deslizó el aro de platino por su dedo anular. Le quedaba perfecto. El sastre no se había limitado a tomar las medidas del vestido. «¿Cuál es nuestra historia?», preguntó Nora, mirando el diamante como si pudiera morderla. «Nos conocimos en una cafetería de Milán», respondió Gabriel sin esfuerzo. «Estaba lloviendo. Yo había olvidado mi paraguas.
Tú me ofreciste el tuyo. Mantuvimos nuestra relación en secreto porque tú valoras tu privacidad y yo valoro tu seguridad. Nos fugamos y nos casamos hace 3 meses en la Toscana. Solo lo sabía mi madre. Murió el mes pasado. Nora parpadeó. La mentira fluía con tanta facilidad y estaba tan perfectamente construida que le revolvió el estómago. ¿Y van a creérselo? Lo creerán porque llamarme mentiroso a la cara es una sentencia de muerte, y ninguno de ellos tiene tendencias suicidas. Soltó su mano. No bebas más de una copa de champán. No hables con nadie a menos que yo te lo presente. Si alguien te hace una pregunta cuya respuesta no conoces, sonríe y toca mi brazo. Yo me encargaré del resto. El automóvil comenzó a reducir la velocidad. Tras los cristales tintados se alzaba la imponente fachada del Hotel St. Regis, bañada por una iluminación dorada. Los aparcacoches, con uniformes impecables, ya estaban abriendo las puertas de un Bentley delante de ellos. 4 horas, Susurró Nora, más para sí misma que para él. Empieza el espectáculo, señora Russo, dijo Gabriel. El aire del salón Astor sabía a cobre y a lirios carísimos. Nora salió del automóvil y los flashes la golpearon de inmediato. Se estremeció, pero una mano se apoyó con firmeza en la parte baja de su espalda. Gabriel. Su contacto no era agresivo, era un ancla. La guió hacia adelante, más allá de las cuerdas de terciopelo, por los escalones de mármol y directamente al vientre de la bestia. Mantén la barbilla en alto, murmuró él, mientras su aliento rozaba la oreja de Nora. Para las cámaras parecía el susurro de un amante. Perteneces aquí. No era cierto. Ella pertenecía a un delantal cubierto de harina, discutiendo con su proveedor por el precio de las vainas de vainilla. Pero cuando atravesaron la entrada del salón, Nora obligó a su espalda a mantenerse erguida. Dibujó una sonrisa en su rostro. Una sonrisa suave y cómplice que le resultaba completamente ajena. El salón era enorme. Un océano de lámparas de cristal, pan de oro y terciopelo hecho a medida. Un cuarteto de cuerda interpretaba a Vivaldi en un rincón, completamente ahogado por el murmullo bajo y depredador de las conversaciones. Cuando Gabriel y Nora entraron, toda la sala pareció exhalar al mismo tiempo. Las cabezas se giraron. Las miradas recorrieron el cuerpo de Nora de arriba a abajo, evaluándola, calculando el nivel de amenaza que representaba. Se sintió como un trozo de carne arrojado a una jaula de lobos. Gabriel. Una voz retumbó en el salón. Un hombre corpulento, de cuello grueso y rostro enrojecido por el whisky, se acercó a ellos. Llevaba un smoking demasiado ajustado sobre su ancho pecho. Sus ojos eran pequeños, oscuros y crueles. Vincent, dijo Gabriel, deteniéndose. No le ofreció la mano. A Vincent no pareció importarle. Su mirada se clavó inmediatamente en Nora. Ni siquiera intentó disimular cómo la examinaba. Vaya, vaya. Así que los rumores eran ciertos. Por fin has sentado cabeza. Pensaba que estabas casado con los libros de cuentas, Gabe. Las prioridades cambian, respondió Gabriel con suavidad. Modificó apenas su postura y se colocó unos centímetros delante de Nora. Era un gesto sutil, territorial. Nora, él es Vincent. Se encarga de la logística en los puertos. Vincent, mi esposa Nora. Nora extendió la mano. Vincent la tomó. Tenía la palma húmeda. Un placer, mintió Nora, manteniendo un tono ligero. Vincent le apretó la mano un poco más de lo necesario. La estaba poniendo a prueba. ¿Dónde la encontraste, Gabe? No parece de nuestro ambiente habitual. No lo es, respondió Gabriel. Su voz descendió una octava y toda la calidez de la conversación desapareció de inmediato. La temperatura dentro de aquel pequeño círculo pareció desplomarse. Precisamente por eso me casé con ella. Suéltale la mano, Vincent. Vincent soltó una carcajada nerviosa y brusca y liberó la mano de Nora. Solo estaba bromeando, Gabe. No seas tan susceptible. Felicidades a los dos.
retrocedió y desapareció rápidamente entre la multitud. Nora soltó un suspiro sin haberse dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Le temblaba la mano. Gabriel volvió a inclinarse hacia ella. Lo hiciste bien. Es un abusón. Los abusones solo buscan debilidad. ¿Todos son así?, preguntó ella mientras tomaba una copa de champán de la bandeja de un camarero. No. Gabriel le quitó la copa y la dejó en otra bandeja. Algunos son inteligentes. Esos son los que deben preocuparte. Durante las 2 horas siguientes todo se convirtió en un vertiginoso desfile de nombres y rostros. Nora interpretó su papel a la perfección. Se rió. Tocó el brazo de Gabriel cuando las conversaciones entraban en terrenos que ella no sabía manejar. Se apoyó en su costado cuando sentía las miradas pesadas y escrutadoras de las mujeres mayores cubiertas de diamantes. Y Gabriel también interpretó su papel. Era atento. Mantenía una mano en la cintura de Nora y de vez en cuando acariciaba con el pulgar su columna de una manera sorprendentemente íntima. Cuando se detenían junto a una mesa de cóctel, él se colocaba lo bastante cerca como para que Nora percibiera la bergamota y la madera de cedro de su colonia. Era embriagador, y durante un breve y aterrador instante Nora casi olvidó que todo aquello era una actuación. Casi olvidó que era una rehén sosteniendo una copa de champán. «Estás cansada», observó Gabriel, interrumpiendo una conversación con un anciano frágil sobre normas urbanísticas. «Solo me duelen los pies», mintió Nora. «Ve a la terraza», dijo él, girándose completamente hacia ella. Sus ojos eran imposibles de interpretar, pero su tono fue amable. «Toma un poco de aire. Iré a buscarte dentro de 10 minutos». Nora asintió agradecida y se alejó de él. La ausencia del calor de su cuerpo fue inmediata. De pronto se sintió expuesta mientras atravesaba el salón abarrotado en dirección a las puertas de cristal del fondo. Las abrió y salió al aire frío y cortante de la noche. La terraza dominaba el perfil de la ciudad, una cuadrícula brillante de luces amarillas y blancas. Nora caminó hasta la balaustrada de piedra y se aferró al borde mientras el viento helado azotaba su cabello contra su rostro. Había sobrevivido. La mitad de la noche ya había terminado. Su hermano estaba a salvo, mañana volvería a su panadería y todo aquello no sería más que un extraño y aterrador sueño febril. La pesada puerta de cristal detrás de ella se abrió con un chirrido. «Me pareció reconocer esa nuca», dijo una voz. Nora se quedó inmóvil. El viento pareció detenerse. La sangre abandonó su rostro y corrió hacia sus oídos con un rugido ensordecedor. Conocía aquella voz. La había escuchado susurrar junto a su oído. La había escuchado gritar de rabia. La había escuchado mentir una y otra vez, hasta reducirla a nada. Se volvió lentamente. Junto a la puerta, sosteniendo un vaso de whisky, estaba Colin. Parecía exactamente igual. 3 años no habían envejecido a Colin Hayes. Solo lo habían pulido. El joven socio desordenado y ambicioso que ella había conocido había desaparecido. En su lugar había un hombre con un smoking hecho a medida, el cabello oscuro peinado hacia atrás y una sonrisa afilada y ensayada. La última vez que Nora lo había visto, estaba en la puerta del apartamento que ambos compartían, diciéndole que el dolor de ella por la muerte de su madre estaba asfixiando su carrera. Había hecho las maletas y desaparecido. La dejó con el corazón roto y una pila de facturas sin pagar. Y ahora estaba en una terraza durante una cumbre de la mafia. «Colin», exhaló ella. El nombre le sabía a ceniza. Los ojos de él recorrieron su cuerpo. Contemplaron la seda azul medianoche, el maquillaje perfecto, y finalmente se detuvieron en el enorme diamante de su mano izquierda. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. «Nora», dijo mientras se acercaba. «Increíble. Escuché que Gabriel Russo se había casado, pero supuse que sería con alguna heredera italiana. No contigo».
La espalda de Nora se tensó. El impacto inicial comenzó a desaparecer y fue sustituido por una rabia violenta y protectora. «¿Qué haces aquí?» «Ahora trabajo para la familia Moretti», respondió Colin con indiferencia mientras daba un sorbo a su whisky. Se apoyó en el muro de piedra y volvió a recorrerla con la mirada. Reestructuración empresarial, lavado de dinero, los vacíos legales de siempre. Es muy lucrativo. Pero no hablemos de mí. Mírate. La pequeña Nora de la panadería, con $500,000 en un dedo. ¿Cómo conseguiste esto? No es asunto tuyo. Vamos, Nora, soy yo. Colin soltó una risita que le puso la piel de gallina. ¿Por fin aprendiste a utilizar lo que tienes? Porque, conociéndote, seguramente te metiste en esto por accidente. O Thomas volvió a meterse en problemas. El silencio de Nora fue toda la respuesta que necesitaba. La sonrisa burlona de Colin se convirtió en una amplia sonrisa. «Bingo», susurró. «Tu hermano idiota te vendió, ¿verdad? Y Russo pagó la cuenta». «Cállate, Colin», siseó ella mientras miraba nerviosamente hacia las puertas de cristal. Si Gabriel veía aquello, si Gabriel descubría que ella tenía una relación con el nuevo perro de ataque de la familia Moretti. «No te preocupes, no le diré a tu nuevo marido que eres mercancía dañada», se burló Colin, invadiendo su espacio personal. El olor de su whisky ahogó el aire fresco. «Pero esto es divertidísimo». Tú interpretando a la obediente esposa de un mafioso. Ni siquiera soportabas que yo trabajara hasta tarde. ¿Cómo vas a soportar la sangre que tiene él en las manos? Extendió la mano y sus dedos rozaron la piel desnuda del hombro de Nora. Ella apartó su mano de un golpe. «No me toques». Los ojos de Colin destellaron con una rabia repentina y desagradable. Su fachada refinada se agrietó. «No te hagas la superior conmigo, Nora. Eres una mujer comprada. Un accesorio. ¿Crees que a Russo realmente le importas? Eres un escudo para impedir que esos viejos de ahí dentro le metan una bala en la cabeza». «Ella es mi esposa». La voz no pertenecía a Nora. Provenía de las sombras junto a las puertas de cristal. Colin se tensó y se giró de golpe. Nora soltó un jadeo. Gabriel salió a la terraza. No parecía enfadado. En realidad no parecía sentir nada. Su rostro era una máscara de una calma absoluta y aterradora. Avanzó despacio, con pasos silenciosos sobre la piedra, hasta quedar junto a Nora. No miró a Colin. Miró a Nora. «¿Tienes frío, amor mío?», preguntó Gabriel. Su voz era suave y profunda, completamente libre del tono cínico que había utilizado en el automóvil. Se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros temblorosos de Nora. La pesada lana olía a él. Era cálida y protectora. «No», consiguió susurrar ella. Gabriel finalmente giró la cabeza hacia Colin. Miró al otro hombre como quien mira una mancha en una alfombra. «Hayes, ¿verdad?», dijo Gabriel en voz baja. El nuevo asesor legal de Moretti. Colin tragó saliva. La nuez de su garganta subió y bajó. Toda la arrogancia que había mostrado ante Nora desapareció bajo la mirada muerta de Gabriel. «Señor Russo». «Sí, solo estaba presentándome a su esposa». «No le caes bien», afirmó Gabriel. No era una pregunta, era un hecho. «Solo estábamos poniéndonos al día», balbuceó Colin, intentando esbozar una sonrisa débil. «Nos conocimos hace mucho tiempo». Gabriel no reaccionó ante aquella revelación. Simplemente extendió una mano y la colocó en la nuca de Nora. Su pulgar quedó justo sobre el punto donde latía su pulso. Era una declaración de posesión, absoluta e indiscutible. El corazón de Nora golpeaba bajo el pulgar de Gabriel, pero ella se inclinó hacia su contacto. «Ahora es mi esposa», dijo Gabriel. Su voz descendió hasta convertirse casi en un susurro que se escuchó perfectamente en el aire silencioso. «Si vuelves a hablarle,
Si vuelves a mirarla, si vuelves a respirar el mismo aire que ella sin mi permiso expreso, no llamaré a tu jefe, no presentaré una queja ante la comisión. Gabriel dio medio paso hacia adelante y obligó a Colin a pegar la espalda contra el muro de piedra. Personalmente te llevaré hasta los muelles, prometió Gabriel, clavando sus ojos en los de Colin. Y me aseguraré de que lo último que veas antes de que el agua llene tus pulmones sea mi rostro. ¿Nos entendemos, señor Hayes? Colin estaba pálido y temblaba de forma visible. Asintió rápidamente. Sí, sí, señor. Entendido. Fuera de mi vista. Colin no se marchó caminando. Huyó. Casi tropezó con sus propios pies mientras se apresuraba a cruzar las puertas de cristal y regresar a la seguridad del salón abarrotado. Un silencio pesado y absoluto cayó sobre la terraza. Nora permaneció inmóvil bajo el peso de la chaqueta de Gabriel. Su pecho subía y bajaba con fuerza. La adrenalina comenzaba a desaparecer y la dejaba mareada y con náuseas. Esperó a que Gabriel se volviera contra ella. Esperó el frío interrogatorio, la acusación de haberlo comprometido por conocer al enemigo. Pero Gabriel simplemente se giró hacia ella y dejó que su mano descendiera desde la nuca hasta su hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Nora lo miró desconcertada. ¿No estás enfadado? Trabaja para Moretti. No me importa para quién trabaje, respondió Gabriel con frialdad. Te he preguntado si estás bien. Es mi ex. Las palabras escaparon de la boca de Nora antes de que pudiera detenerlas. Me dejó hace 3 años. Te juro que no sabía que iba a estar aquí. No lo sabía. Nora, basta. Gabriel la sujetó por los hombros, con firmeza pero sin hacerle daño. La estaba anclando a la realidad. Respira. Ella inhaló con dificultad y llenó los pulmones de aire frío. Gabriel la observó atentamente. El frío vacío de sus ojos de pizarra cambió. Algo más oscuro apareció en ellos. Algo ferozmente territorial. Te rompió el corazón. No era una pregunta, aún así Nora asintió. Una única lágrima patética cayó de sus pestañas. La limpió furiosamente, avergonzada. Fue hace mucho tiempo. Fui una idiota. Fuiste humana. La corrigió Gabriel. Levantó una mano y atrapó con el pulgar una segunda lágrima antes de que pudiera caer. Su piel callosa resultó áspera contra la mejilla de Nora. La contempló durante un largo momento. Los sonidos de la fiesta llegaban amortiguados a través del grueso cristal. El contrato, dijo Gabriel lentamente, su voz era baja. Establecía que fingiría ser mi esposa durante 4 horas, lo sé, susurró Nora. La mandíbula de Gabriel se tensó. Voy a modificar las condiciones. ¿Modify?, repitió Nora. La palabra le pareció extraña. Su voz apenas se escuchaba sobre el tenue murmullo del viento. No puedes modificar un acuerdo que ya hicimos. Hice lo que me pediste. Me puse el vestido, sonreí a los monstruos. La deuda de mi hermano está pagada. La deuda de tu hermano con mi familia está pagada, la corrigió Gabriel en un tono plano. No retrocedió. Mantuvo las manos ligeramente apoyadas en sus hombros, como un peso que la mantenía firme. Pero ahora Colin Hayes trabaja para la familia Moretti. Sabe quién eres, conoce tu pasado. Eso te convierte en un punto vulnerable. Soy panadera, dijo Nora mientras una risa desesperada escapaba de su garganta. Vendo croissants. No soy una vulnerabilidad para nadie. Llevas mi anillo. La mirada de Gabriel descendió hasta su mano izquierda. El diamante capturó la luz de la ciudad. Un ancla pesada y brillante. En este mundo eso te convierte en un objetivo. Hayes volverá esta noche con su jefe. Le dirá que me casé con una civil. Le dirá que eres débil, que pueden utilizarte para presionarme. Mañana por la mañana los Moretti estarán vigilando tu apartamento. Vigilarán tu panadería. El estómago de Nora se hundió. El champán que había conseguido beber horas antes se convirtió en ácido.
Retrocedió y salió del alcance de Gabriel, aunque mantuvo su pesada chaqueta de lana apretada contra el pecho. No, no, ese no era el trato, respiraba con dificultad. Yo no formo parte de esto. Mañana vuelvo a mi vida, tú vuelves a la tuya. Les decimos que no funcionó. Les decimos que te abandoné. A hombres como yo no nos abandonan, respondió Gabriel con tranquilidad. No sin dejar cadáveres atrás. Si desapareces mañana supondrán que te maté. Eso provocaría una investigación de la comisión. O supondrán que huiste y eso significa que estás desprotegida. Si estás desprotegida, los Moretti te capturarán. Te utilizarán para llegar hasta mí. ¿Por qué iban a utilizarme para llegar a ti? Ni siquiera te caigo bien. Ellos no lo saben. La certeza absoluta de su voz la silenció. Gabriel dio un paso hacia adelante y volvió a cerrar la distancia que ella acababa de crear. Parecía cansado. La dura luz del salón atravesaba las puertas de cristal y resaltaba los profundos surcos alrededor de su boca. Te compré durante 4 horas para solucionar un problema político, dijo Gabriel en voz baja. No esperaba que un fantasma de tu pasado trabajara para mi principal rival. Los parámetros han cambiado. Esta noche no vas a volver a tu apartamento. ¿A dónde voy? Conmigo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que los Moretti dejen de ser una amenaza. No trató de suavizarlo. No le ofreció consuelo vacío. Solo le dio una verdad sombría e imposible de negar. Tu hermano será trasladado. Mis hombres están haciendo sus maletas en este preciso momento. Antes de medianoche estará en un vuelo hacia Seattle. Nora lo miró. La realidad de su situación comenzó a asfixiarla lentamente. Había cambiado una deuda de $70,000 por una cadena perpetua dentro de un mundo que no comprendía. No discutió. No tenía sentido. No se discute con un desprendimiento de tierra. Solo se intenta evitar que te aplaste. El viaje desde el St. Regis transcurrió en silencio. El automóvil avanzaba lentamente entre el tráfico nocturno de Manhattan. La lluvia comenzó a golpear los cristales tintados en pesadas ráfagas rítmicas. Gabriel pasó todo el trayecto hablando por teléfono. Hablaba en italiano con frases rápidas y cortantes. Nora no necesitaba conocer el idioma para comprender el tono. Era el sonido de una máquina poniéndose en marcha. Se estaban dando órdenes. Se estaban trazando líneas. No fueron a una enorme propiedad de las afueras. El automóvil entró en un garaje privado subterráneo bajo una casa de piedra rojiza restaurada en Brooklyn Heights. Gabriel terminó la llamada cuando el motor se apagó. La miró. Nora contemplaba sus propias manos mientras sus dedos recorrían el frío metal del anillo. Aquí estará segura, dijo él. Estar segura dentro de una jaula no hace que deje de ser una jaula, respondió Nora sin levantar la vista. Gabriel no se inmutó ante la acusación. Simplemente abrió la puerta. Bienvenida a casa, señora Russo. La casa era preciosa, pero parecía completamente carente de vida. Era una obra maestra de la arquitectura moderna. Suelos de roble oscuro, ladrillo visto, enormes ventanas reforzadas con cristal antibalas. Todo estaba limpio. Todo tenía líneas afiladas. No había fotografías. No había libros abiertos sobre la mesa de centro. Parecía una exposición de muebles de lujo a la espera de un habitante que nunca había llegado. La habitación de invitados está en el tercer piso, primera puerta a la derecha, dijo Gabriel mientras se quitaba la chaqueta y la lanzaba sobre un sillón de cuero. Se aflojó la corbata. Miró más allá de Nora. Su mente ya estaba concentrada en el siguiente problema. Hay ropa limpia en el armario. Mi ama de llaves lo preparó esta tarde, cuando tomé la decisión de traerte aquí. Nora se detuvo al pie de la escalera suspendida. ¿Decidiste esto esta tarde? Soy paranoico, respondió Gabriel, mientras vertía whisky en un vaso de cristal. Eso me mantiene vivo. Me preparé para la posibilidad de que nuestra farsa necesitara prolongarse.
Lo sabías, lo acusó ella con la voz tensa. Sabías desde el principio que esto podía durar más de 4 horas. Gabriel finalmente la miró. Dio un lento sorbo a su bebida. Sabía que era una posibilidad. Esta noche lo ha confirmado. Ve a dormir, Nora. Mañana será un día largo. Ella quería gritarle. Quería tomar el pesado jarrón de cristal de la consola y lanzárselo directamente a la cabeza. En cambio se dio la vuelta y subió las escaleras mientras el vestido de seda arrastraba pesadamente sobre los peldaños. El silencio de la casa la despertó. No era la tranquila calma de una mañana de domingo. Era un silencio pesado y asfixiante que parecía presionarle los tímpanos. Nora se incorporó en la enorme cama desconocida. Las sábanas de algodón egipcio eran frías e implacables. Salió de la cama y encontró en el armario unos pantalones deportivos grises y una camiseta blanca demasiado grande. Eran nuevos. Todavía llevaban las etiquetas. Ponérselos le resultaba extraño, como vestir un uniforme que no se había ganado. Cuando bajó las escaleras, la casa estaba vacía salvo por un hombre sentado en la isla de la cocina. Parecía acercarse a los 60 años. Tenía el cuello grueso, la barba entrecana y un traje que parecía ligeramente grande para su cuerpo. Leía un periódico mientras bebía café negro. Cuando oyó los pasos de Nora sobre la madera, no se sobresaltó. Simplemente dobló lentamente el periódico y levantó la mirada. «Buenos días», dijo. Su voz sonaba como grava dentro de una batidora. «Soy Dominic. ¿Dónde está Gabriel?», preguntó Nora, manteniendo las distancias. «Fuera», respondió Dominic mientras volvía a su café. «Tenía una reunión en los muelles. Se fue a las 5. Me dijo que te comunicara que el perímetro es seguro. Si necesitas algo, me lo pides». «Necesito ir a mi panadería». «No puedes». Esta vez, Dominic ni siquiera levantó la mirada. «Órdenes». Nora apretó los dientes. Pasó junto a él y entró en la cocina. Era enorme, el sueño de cualquier chef. Acero inoxidable, mármol negro, electrodomésticos de última generación. Pero era estéril. El horno parecía no haberse encendido jamás. Abrió la despensa. Estaba sorprendentemente bien abastecida. Sacos de harina, azúcar, aceite de oliva importado, sal marina. Tomó lo que necesitaba y lo dejó sobre la impecable encimera de mármol. Dominic la observó por encima del borde de su taza. «¿Qué haces? Si tengo que ser prisionera, voy a hacer pan», respondió Nora con brusquedad. Necesitaba distraerse. Necesitaba esfuerzo físico. La repostería y la panadería eran una ciencia. Un conjunto predecible de reglas. Agua, levadura, harina, sal. Si seguía las reglas, el resultado estaba garantizado. Era exactamente lo contrario de la realidad caótica y aterradora en la que estaba atrapada. Mezcló la masa con una fuerza agresiva y castigadora. La amasó contra el mármol, descargando todo el peso de su cuerpo con cada empujón e imaginando que aplastaba la sonrisa arrogante del rostro de Colin Hayes. Siguió amasando hasta que le dolieron los brazos, hasta que sus nudillos quedaron blancos, hasta que la masa estuvo suave y elástica. Durante los 3 días siguientes, aquella fue su rutina. Gabriel era un fantasma. Se marchaba antes de que ella despertara y regresaba mucho después de que se hubiera acostado. Las únicas pruebas de su existencia eran el persistente aroma de su cara colonia en el pasillo y la botella de whisky cada vez más vacía del bar. Dominic era su sombra. Una presencia silenciosa e inamovible que la observaba preparar pan suficiente para alimentar a un pequeño ejército. La 4ª noche la rutina se rompió. Nora estaba en la cocina a la 1 de la madrugada, esperando que una tanda de masa madre terminara su última fermentación. La casa estaba oscura. La única luz provenía del cálido resplandor ámbar del horno. La puerta principal se abrió con un pesado chasquido metálico. Nora se quedó inmóvil y se limpió las manos cubiertas de harina en el delantal.
Unos pasos resonaron en la entrada, pesados, irregulares. Gabriel entró en la cocina. Se detuvo al verla, tenía un aspecto desastroso, ya no llevaba corbata. Los 3 botones superiores de su camisa estaban arrancados. Llevaba la chaqueta colgada de un hombro y la tela blanca de la camisa mostraba una mancha oscura de color óxido a la altura de las costillas. Sangre. Nora jadeó y dio un paso hacia él. «Estás no es mía», dijo Gabriel. Su voz estaba ronca y completamente agotada. Caminó hasta la isla de la cocina y dejó caer la chaqueta. Después, con una familiaridad casual y escalofriante, llevó la mano a la cintura. Desenganchó una funda negra que contenía una pesada Glock y la dejó sobre la encimera de mármol. Allí quedó, fea y violenta, justo al lado de una rejilla llena de croissants recién hechos que se estaban enfriando. Nora contempló el arma mientras su corazón golpeaba frenéticamente contra las costillas. Gabriel se apoyó con fuerza sobre la encimera. Cerró los ojos y se pasó una mano por el rostro. Aquella noche parecía mayor. Su fachada afilada e impenetrable se había agrietado. Debajo apareció un hombre exhausto que cargaba con un peso imposible. «Sigues despierta», observó mientras abría los ojos para mirarla. Estaban inyectados en sangre. «Estaba horneando», respondió ella. Era algo estúpido y evidente, pero su cerebro parecía haberse bloqueado. Gabriel miró la rejilla. Extendió una de sus grandes manos callosas, que hacía parecer diminuto el delicado pastel. Tomó un croissant. Lo examinó como si fuera un objeto extraterrestre y le dio un mordisco. Volvió a cerrar los ojos mientras masticaba lentamente. Mi madre solía hornear. Dejaba la cocina hecha un desastre. Mi padre lo odiaba. Era lo más personal que jamás le había contado. Nora no supo cómo responder. Se acercó un poco. Por un instante, el miedo al arma quedó eclipsado por la extraña y silenciosa vulnerabilidad del momento. «¿Quieres que te caliente un poco de sopa?», preguntó con suavidad. «Preparé antes. Dominic se comió casi toda, pero queda un plato». Gabriel abrió los ojos. La miró. La miró de verdad durante un largo rato. Sus ojos recorrieron el moño desordenado sobre su cabeza, bajaron hasta la harina manchada en su mejilla, y finalmente se detuvieron en la enorme camiseta que llevaba debajo del delantal. «¿Por qué no estás gritando?», preguntó en voz baja. «¿Por qué no corres hacia la puerta?». «Hay un arma sobre la encimera y sangre en mi camisa». Dominic cerró la puerta desde dentro. Señaló Nora con cinismo. «Y he aprendido que intentar escapar de ti normalmente solo termina conmigo dentro de otro automóvil». Una sonrisa débil y cansada apareció en una esquina de la boca de Gabriel. Fue una expresión breve y sorprendentemente humana. «Calienta la sopa», dijo en voz baja. No abandonó la cocina. Se sentó en un taburete y la observó moverse. No dijo nada mientras ella servía la sopa en un cuenco y la calentaba. Cuando lo dejó delante de él, Gabriel comió con la eficiencia mecánica de un hombre que consideraba la comida únicamente como combustible. Cuando terminó, apartó el cuenco. «Mañana Dominic te llevará a tu panadería». Nora se detuvo con una mano suspendida sobre el cuenco vacío. «¿Por qué?». «Porque te estás volviendo loca dentro de esta casa», respondió Gabriel mientras se levantaba. Tomó su arma y volvió a enganchar la funda a su cinturón con un movimiento fluido y practicado. Recogió la chaqueta. «Y porque esconderte me hace parecer débil. Mañana vuelves a trabajar. Dominic y otros 2 hombres estarán contigo». Se giró para marcharse, pero se detuvo en la entrada del pasillo. Volvió la mirada hacia ella. El agotamiento seguía allí, pero sus ojos de pizarra habían recuperado toda su agudeza. «No los pierdas de vista, Nora. Ni un solo segundo». La campanilla sobre la puerta de la panadería sonó con un alegre tintineo agudo que resultaba completamente fuera de lugar dadas las circunstancias. Nora estaba detrás del mostrador limpiando la vitrina.
Era increíblemente agradable estar de vuelta. El olor a azúcar tostado, vainilla y granos de café recién tostados era un bálsamo para sus nervios destrozados. Todo parecía normal, salvo por los dos hombres de traje oscuro apostados fuera del local, observando la calle de Brooklyn como si fuera una zona de guerra. Y Dominic, sentado en una mesa de la esquina, fingiendo leer un periódico mientras mantenía una línea de visión directa tanto hacia la puerta principal como hacia la salida trasera. Eran las 3 de la tarde. La oleada de clientes de la tarde había terminado. Solo quedaban Nora, el zumbido de los refrigeradores y la amenaza inminente de violencia. La campanilla volvió a sonar. Nora levantó la vista mientras una sonrisa profesional aparecía automáticamente en sus labios. La sonrisa desapareció al instante. Colin entró. Esta vez no llevaba smoking. Vestía un elegante traje azul marino hecho a medida y llevaba un maletín de cuero. Parecía relajado, seguro de sí mismo. Dos hombres entraron detrás de él. Eran grandes, de mandíbula cuadrada, y sus trajes sobresalían ligeramente a la altura de la cintura. Dominic bajó el periódico. No se levantó, pero su mano derecha se deslizó suavemente bajo la chaqueta. Colin ignoró a Dominic. Caminó directamente hasta el mostrador. Apoyó las manos sobre la vitrina y contempló las tartas. Las de limón siempre fueron mis favoritas, dijo Colin con un tono completamente conversacional. La sangre de Nora se volvió hielo. Tomó una pesada rasqueta de acero del mostrador y la sujetó con tanta fuerza que sus nudillos quedaron blancos. Fuera. Ahora. Vamos, vamos. Así no se trata a un cliente que viene a pagar. Colin sonrió mientras se inclinaba hacia ella. He oído que debo felicitarte, señora Russo. En la calle se comenta que Gabriel te ha instalado en la casa de Brooklyn. Muy protector por su parte. Muy poco propio de él. Te doy 3 segundos para darte la vuelta antes de que llame a la policía. Mintió Nora, aunque sabía perfectamente que no podía llamar a la policía. Gabriel era la policía. Gabriel era la ley. No vas a llamar a nadie, dijo Colin en voz baja. Colocó el maletín de cuero sobre la vitrina. Abrió los cierres. He venido por asuntos oficiales. Soy un mensajero. Dominic se levantó. La silla raspó ruidosamente el suelo de baldosas. Ya es suficiente. Quita las manos del mostrador, muchacho. Los dos hombres de Colin cambiaron de posición y se colocaron delante de su jefe. Formaron una pared de músculos. El aire dentro de la panadería se volvió denso con la promesa de una violencia inmediata. Tranquilo, viejo, se burló Colin, mirando por encima del hombro. Después volvió a centrar su atención en Nora. Sacó un grueso sobre de papel manila del maletín y lo deslizó sobre el cristal. El pequeño espectáculo de Gabriel en la gala no engañó a nadie. Moretti sabe que este matrimonio es una farsa. Sabe lo de la deuda de tu hermano. Nora contempló el sobre. No lo tocó. ¡Ábrelo!, la animó Colin, con los ojos brillando de placer malicioso. Despacio y con cuidado, Nora extendió una mano, abrió la solapa. Dentro había fotografías, docenas, imágenes borrosas tomadas con zoom desde el otro lado de la calle. Thomas, su hermano, saliendo de un motel en Seattle. Thomas sentado en un restaurante. Un círculo rojo dibujado alrededor de su cabeza con rotulador negro. La respiración de Nora se cortó. Un pánico frío y nauseabundo le cerró la garganta. Gabriel había dicho que Thomas estaba seguro. Gabriel se lo había prometido. Está a miles de kilómetros de aquí, susurró Colin mientras se inclinaba tanto que su aliento empañó el cristal. Y aún así lo encontramos. Gabriel no puede proteger a todo el mundo, Nora. Apenas puede protegerse a sí mismo. Moretti quiere recuperar los puertos. Gabriel entrega su territorio en el East River y tu hermano continúa respirando. Gabriel no negocia con terroristas. Escupió Nora mientras su voz temblaba violentamente. Entonces tendrá que explicarle a su flamante esposa por qué su hermano está en el fondo de Puget Sound. Colin sonrió. Dile a tu marido que tiene 48 horas para llamar a Moretti. Si no lo hace,
Thomas muere. Y después iremos a por ti. Colin dio unas palmadas sobre el cristal, recogió su maletín y asintió a sus hombres. Ha sido un placer verte, Nora. Los diamantes te quedan bien. Es una pena que no vayas a llevarlos durante mucho tiempo. Se marcharon. El alegre sonido de la campanilla resonó burlonamente en la panadería silenciosa. Las rodillas de Nora cedieron. Se agarró al borde del mostrador y se deslizó hasta quedar sentada sobre las duras baldosas. Las fotografías quedaron esparcidas alrededor de sus piernas. Thomas, su idiota e imprudente hermano. Era un hombre muerto que aún caminaba. Y todo porque ella se había puesto aquel estúpido vestido. Dominic estuvo junto a ella en cuestión de segundos. Ya tenía el teléfono pegado a la oreja. «Jefe, ha sido Ace. Estuvo aquí. Dejó un paquete». Guardó silencio mientras escuchaba la voz al otro lado de la llamada. «No, ella no está herida. Está conmocionada». Otra pausa. «Entendido. La llevo de vuelta». El trayecto hasta la casa fue una confusa mezcla de adrenalina y terror. Nora no sentía las manos. No sentía nada salvo el aplastante y asfixiante peso de la culpa. Gabriel los estaba esperando. Se encontraba de pie en el centro del salón. No llevaba chaqueta y tenía las mangas remangadas hasta los codos. Sus antebrazos estaban cubiertos por una red de cicatrices antiguas, irregulares y descoloridas. Ese día no parecía un hombre de negocios. Parecía exactamente lo que era. Un señor de la guerra. Nora entró con Dominic a su lado. Lanzó el sobre la mesa de centro. Las fotografías se desparramaron. «Dijiste que estaba a salvo», consiguió decir Nora mientras finalmente las lágrimas calientes y furiosas descendían por sus mejillas. «Me prometiste que estaba a salvo». Gabriel ni siquiera miró las fotografías. Caminó hacia ella con el rostro convertido en una máscara aterradora de absoluto control. Se detuvo a pocos centímetros. Su enorme figura proyectó una sombra sobre Nora. «Está a salvo», dijo Gabriel en voz baja. «Tienen fotografías suyas, saben dónde está», gritó Nora, mientras golpeaba su sólido pecho con los puños. Él no se estremeció. No se movió. Simplemente dejó que ella lo golpeara hasta que se quedó sin fuerzas y cayó hacia adelante, apoyando la frente contra su esternón mientras sollozaba. Los brazos de Gabriel la rodearon. Esta vez no parecieron una jaula. Parecieron una fortaleza. Una mano se apoyó en la parte baja de su espalda. La otra descansó sobre su nuca mientras sus dedos se enredaban en su cabello. «Esas fotografías se tomaron hace 2 días», dijo Gabriel con un grave murmullo junto a su oído. «Ayer volví a trasladarlo. Ahora está en Anchorage. No saben dónde está. Están fingiendo, intentan obligarme a actuar». Nora sorbió por la nariz y se apartó lo suficiente para mirar su rostro. «Colin dijo que si no entregas los puertos en 48 horas, matarán a Thomas. Y después vendrán a por mí». Algo terrible y oscuro cambió dentro de los ojos de Gabriel. El gris pizarra se volvió negro. La temperatura de la habitación pareció caer 10 grados. La soltó y dio un lento paso hacia atrás. Miró a Dominic, que esperaba junto a la puerta preparado para recibir órdenes. Hayes entró en su lugar de trabajo. Afirmó Gabriel. No era una pregunta. «Entró por la puerta principal, jefe. Llevaba 2 hombres armados». Gabriel asintió lentamente. Bajó la mirada hacia sus propias manos. Flexionó los dedos antes de cerrarlos en puños apretados. Cuando volvió a mirar a Nora, el hombre contenido y calculador que ella había conocido en el automóvil había desaparecido. «Le dije a Hayes en la terraza lo que ocurriría si volvía a respirar el mismo aire que tú», dijo Gabriel con suavidad. «Gabriel, no», susurró Nora mientras el pánico volvía a apoderarse de ella. «Déjalo, llévame a otro sitio, no empieces una guerra». «Yo no empiezo guerras, Nora», respondió Gabriel mientras pasaba junto a ella en dirección a la puerta principal. Tomó su abrigo.
Después tomó una segunda pistola, más pesada, de la consola. Las termino. Dominic, sella esta casa. Nadie entra, nadie sale. ¿A dónde vas?, gritó Nora mientras se giraba. Gabriel se detuvo con una mano sobre el pomo. No volvió la mirada. Pero su voz cayó sobre la habitación como un peso imposible de evitar, a convertirlo en un fantasma. Aquellas palabras eran peores que cualquier amenaza. Nora recorrió el salón de un lado a otro hasta que le dolieron los pies. La casa, diseñada como un refugio, parecía una tumba. Fuera, las calles de Brooklyn se oscurecieron. Las farolas comenzaron a encenderse bajo la lluvia constante. Dominic no caminaba de un lado a otro. Permanecía sentado en un alto sillón de cuero mirando hacia la puerta reforzada. Una escopeta descansaba sobre sus rodillas. No había pronunciado una sola palabra desde que Gabriel se marchó. Ni siquiera consultaba el reloj, simplemente observaba el cerrojo, un viejo soldado esperando a que la guerra atravesara las paredes. ¿Cuánto suele tardar esto?, preguntó Nora cerca de medianoche, rompiendo el silencio. Su voz estaba ronca y destrozada por el llanto. Dominic no la miró. Depende de cuánto ruido quiera hacer. Nora se abrazó a sí misma. Temblaba a pesar del grueso jersey de lana que llevaba puesto. Entró en la cocina y contempló sin ver las impecables superficies de mármol. Había querido que Colin desapareciera de su vida. Lo había odiado, pero nunca había deseado su muerte. La realidad del mundo de Gabriel era un peso aplastante y asfixiante. Él resolvía las cosas de manera definitiva. Aparecía un problema, el problema era eliminado. A las 3:14 de la madrugada, el pesado chasquido metálico del cerrojo resonó por toda la casa silenciosa. Dominic se puso de pie y preparó la escopeta con un sonido seco. La puerta se abrió. Gabriel entró. Ya no parecía un señor de la guerra. Parecía un hombre que acababa de sobrevivir por poco a un accidente de tráfico. El abrigo estaba completamente empapado y se pegaba pesadamente a su cuerpo. Sus nudillos estaban amoratados. La piel sobre las articulaciones estaba abierta y sangraba, pero fue su rostro lo que hizo que Nora contuviera la respiración. Había perdido todo el color. Estaba demacrado por el agotamiento y por algo más oscuro. Un frío profundo y abismal. Dominic bajó el arma. «Jefe». «Ya está», respondió Gabriel. Su voz era un murmullo plano y sin vida. Se quitó el abrigo mojado y lo dejó caer al suelo. No miró a Dominic. Miró a Nora que estaba de pie bajo el arco de entrada a la cocina. «¿Moretti?», preguntó Dominic. «Moretti lo sabe», respondió Gabriel sin apartar los ojos de Nora. Hayes estaba sentado en su coche frente a un restaurante de Queens. No lo oculté. Me aseguré de que el conductor de Moretti viera lo que ocurría. El estómago de Nora dio un vuelco. Se aferró al borde de la pared para mantenerse en pie. «¿Lo mataste?». No era una pregunta, pero Gabriel respondió de todos modos. Le disparé 2 veces en el pecho y 1 vez en la cabeza. Ya no existe. Nunca volverá a entrar en tu panadería. Nunca volverá a amenazar a tu hermano. Lo explicó como si fuera un simple hecho, una cuenta equilibrada, una deuda saldada. Nora lo contempló. El horror luchaba en su interior contra una oscura y aterradora sensación de alivio. Se odiaba por sentir aquel alivio. Odiaba sentirse segura porque aquel hombre había cometido un asesinato bajo la lluvia. Gabriel observó el conflicto reflejado en su rostro. Dio un paso hacia ella, luego se detuvo y miró sus manos destrozadas. «Deberías hacer las maletas». Nora parpadeó, confundida. «¿Qué?». «Dominic te llevará esta noche a una casa segura, al norte del estado de Nueva York», dijo Gabriel mientras se daba la vuelta y caminaba hacia el bar. Tomó una botella de whisky con una mano temblorosa y se sirvió una copa. «Moretti convocará mañana una reunión con la comisión. Exigirá mi vida por haber matado a uno de sus hombres». Probablemente la comisión se la concederá para evitar una guerra. «Espera»,
dijo Nora mientras avanzaba hacia el salón. El miedo por su hermano fue sustituido de repente por un pánico nuevo y mucho más agudo. Dijiste que ibas a detener todo esto. No dijiste que ibas a sacrificarte. Gabriel bebió el whisky de un solo trago. No se dio la vuelta. Protegí lo que es mío. Esa es la regla según la que vivo. Pero la comisión también tiene reglas. Matar al lugarteniente de un jefe rival sin autorización es una sentencia de muerte. Sabía cuál sería el precio cuando apreté el gatillo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Exigió Nora mientras la voz se le quebraba. Si sabías que iban a matarte, ¿por qué no volviste a trasladar a Thomas? ¿Por qué no me escondiste en otro sitio? Gabriel se volvió lentamente. El frío había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una intensidad feroz y ardiente que la clavó al suelo. «Porque te tocó», dijo Gabriel en un susurro bajo y letal. «Porque te miró y vio un peón». Porque aquella noche, en la terraza, comprendí que quemaría esta ciudad entera antes de permitir que otro hombre volviera a hacerte llorar. Nora dejó de respirar. El aire desapareció de la habitación. Gabriel dejó el vaso. Parecía agotado, completamente derrotado. Se suponía que eras un accesorio, un contrato de 4 horas. Rompí las reglas, Nora. Permití que se volviera real. Y en mi mundo, cuando permites que algo sea real, mueres por ello. Sube. Prepara tu bolsa. Dominic te está esperando. Pasó junto a ella y se dirigió hacia las escaleras, un fantasma preparándose para su propia ejecución. No. La palabra fue silenciosa, pero detuvo a Gabriel. Giró la cabeza. Nora estaba temblando en el centro del salón. Era panadera, una civil, una mujer que se preocupaba por cultivos de levadura y facturas de servicios. Pero también era la mujer que llevaba el anillo de Gabriel ruso. Y por primera vez desde que él lo había colocado en su dedo, sintió su peso no como un grillete, sino como un escudo. Me dijiste que la comisión valora la tradición, dijo Nora mientras su corazón golpeaba frenéticamente contra las costillas. Se obligó a sostener la mirada de Gabriel. Me dijiste que valora a los hombres de familia. Gabriel frunció el ceño. Nora, esto no es un juego. Van a matarme, no si estabas defendiendo a tu esposa, dijo ella mientras la idea terminaba de tomar forma en su mente. Caminó hacia él y cerró la distancia. Si Colin Hayes amenazó a un accesorio, cometiste un asesinato. Pero si Colin Hayes amenazó a la esposa de un jefe, si amenazó a tu familia, entonces se aplican las reglas tradicionales, ¿verdad? Dominic, que seguía junto a la puerta, soltó un silbido bajo. Tiene razón, jefe. El código de la omertá, el hogar de un hombre, su esposa, su sangre, son intocables. Si un rival cruza esa línea, las represalias están justificadas. Pero tienen que creer que ella es realmente tu esposa. Tienen que creer que la amenaza iba dirigida contra la familia, no contra un simple activo empresarial. Gabriel la miró fijamente con la mandíbula tensa. No voy a arrastrarte a una habitación llena de monstruos y pedirte que mientas para salvarme la vida. Si descubren la mentira, también te matarán. Me arrastraste a un salón de baile para salvar tu negocio, señaló Nora, mientras endurecía la voz. Extendió una mano y tomó entre las suyas la mano magullada y ensangrentada de Gabriel. No se estremeció. Yo voy a entrar por decisión propia en esa habitación para salvarte la vida. Temíamos un acuerdo, Gabriel. Yo no rompo mis contratos. El almacén estaba en Red Hook. Olía a óxido, agua salada y sangre vieja. Era territorio neutral, completamente vacío. No se permitían armas dentro, aunque la docena de hombres corpulentos que esperaban bajo la lluvia en el exterior convertía aquella norma en una mera formalidad. Nora caminaba junto a Gabriel con el brazo enlazado al suyo. Esta vez no llevaba un vestido de gala. Vestía un abrigo negro de corte impecable. Pantalones oscuros. Guantes de cuero. Parecía severa, fría. Parecía pertenecer a aquel lugar. Gabriel caminaba con una marcada cojera.
un recuerdo de una breve pelea con uno de los hombres de Moretti la noche anterior. Pero su espalda parecía hecha de acero. No miró a los hombres que custodiaban las puertas. No vaciló cuando abandonaron la lúgubre luz exterior y entraron en la enorme y oscura nave. En el centro del suelo de hormigón había una pesada mesa de madera. 6 hombres estaban sentados alrededor. Eran ancianos. Sus rostros parecían mapas curtidos de crueldad y supervivencia. En el extremo opuesto de la mesa estaba Moretti. Era un hombre pequeño y fibroso. Tenía un rostro afilado como un hacha y unos ojos a los que no se les escapaba absolutamente nada. Moretti no se levantó cuando se acercaron. Se reclinó en su silla metálica que crujió bajo su peso y encendió un puro. «Tienes valor, Russo», gruñó Moretti mientras expulsaba una nube de humo azul y espeso. Aparecer aquí después de acribillar a uno de mis hombres más rentables. Y además traer a una mujer a una reunión de la comisión. Nos estás insultando. Estoy mostrando mi respeto al presentar toda la verdad, respondió Gabriel. Su voz resonó contra las paredes de metal corrugado. Sacó una silla para Nora. Ella se sentó, manteniendo la espalda recta, y apoyó las manos sobre la mesa. El enorme diamante atrapó la tenue luz del techo. Gabriel se sentó junto a ella. No se reclinó. Se inclinó hacia adelante y apoyó los antebrazos sobre la madera. «Mataste a Colin Hayes», afirmó el corpulento hombre sentado a la izquierda de Moretti. Era Vincent, el abusón de la gala. Parecía demasiado satisfecho con la situación. «Sin autorización. Eso constituye una violación del pacto, Gabriel. La pena es tu puesto y tu vida». «Ejecuté a un hombre que amenazó a mi familia», respondió Gabriel con una voz suave como el cristal. «Hayes entró en el negocio de mi esposa. Llevó hombres armados. Amenazó con asesinar a su hermano. Y después la amenazó a ella. Cruzó el límite. Yo hice cumplir las reglas». Moretti rió. Fue un sonido seco y áspero. «¿Tu esposa? Por favor. Todos sabemos que la chica es de alquiler. Compraste la deuda de su hermano para parecer respetable ante la vieja guardia. Es una civil, es propiedad. No puedes invocar el código por un coche de alquiler, Gabriel». «¿Me estás llamando mentiroso, Carlo?» La voz de Gabriel descendió una octava. La amenaza fue inmediata, una presión física dentro de la habitación. «Digo que eres un hombre muerto jugando con las palabras», se burló Moretti. Miró a Nora. «Mírala, está temblando. Es una panadera de Queens, no pertenece aquí. Díselo, muchacha. Diles cuánto te pagó para que te pusieras ese anillo». Nora no estaba temblando. Debajo de la mesa sus manos habían estado agitándose. Pero en el instante en que Moretti habló con ella, en el instante en que aquel hombre pequeño, arrogante y cruel intentó reducirla a una transacción, una calma repentina y absoluta se apoderó de Nora. Era la misma calma que sentía cuando se enfrentaba a un horno averiado o a una tanda de masa arruinada. Una crisis. Un problema que resolver. Se quitó lentamente los guantes de cuero y los colocó cuidadosamente sobre la mesa. «Me llamo Nora Russo», dijo. Su voz era firme y atravesó perfectamente el silencio del almacén. «Y Colin Hayes fue un error que cometí hace 3 años». Los hombres sentados alrededor de la mesa guardaron silencio. Gabriel la miró. Un músculo se movió en su mandíbula, pero no intervino. Nora miró directamente a Moretti y sostuvo la mirada del viejo jefe con una frialdad que incluso a ella la sorprendió. Colin creía que era inteligente. Pensó que podía utilizar mi pasado contra mi marido. Continuó Nora, entretejiendo la verdad dentro de la mentira sin dejar costuras visibles. Entró en mi panadería. Me enseñó fotografías de mi hermano. Me dijo que si mi marido no entregaba su territorio, mi hermano moriría. Después me sonrió y me dijo que no llevaría este anillo durante mucho tiempo.
Se inclinó hacia adelante, imitando la postura de Gabriel. «Soy panadera», dijo Nora mientras su voz descendía hasta convertirse en una convicción tranquila y venenosa. «Pero también soy su esposa. Mi marido no mató a Colin Hayes por una disputa empresarial, señor Moretti. Lo mató porque yo se lo pedí». Un silencio atónito cayó sobre la mesa. Incluso Gabriel parpadeó. Una diminuta grieta en su fachada. Vincent soltó un silbido bajo. El puro de Moretti quedó inmóvil a medio camino de su boca. Nora no retrocedió, canalizó todo el terror, todo el dolor, toda la traición que había sentido cuando Colin la abandonó, y lo convirtió en un arma. Miró a aquellos hombres que comerciaban con el miedo y les demostró que ella también tenía dientes. «Mi marido protegió su hogar», dijo Nora con suavidad. «¿Están sentados hoy aquí para decirle que hizo mal?» ¿Es la comisión quien va a anunciar en las calles que la esposa de un hombre es un objetivo legítimo? Porque si castigan a Gabriel por defenderme, están diciéndole a cada matón de poca monta que sus esposas, sus hijas y sus hogares ya no están protegidos. La trampa se cerró. Era una maniobra política brillante y aterradora. Al utilizar la propia paranoia de aquellos hombres, Nora los había encerrado. Si mataban a Gabriel, destruirían la única ley que mantenía a sus propias familias protegidas del caos de las calles. Vincent se removió incómodo. Miró a Moretti. «Tienes razón, Carlo. El código es el código. Si Ace fue a por la esposa, cruzó la línea. Está mintiendo», gritó Moretti mientras golpeaba la mesa con el puño. «Todo esto está preparado. Demuéstralo», dijo Gabriel en voz baja. Moretti lo fulminó con la mirada. Pero no podía demostrarlo. No había testigos de la amenaza en la panadería salvo Nora, Colin y los hombres de Colin. Y aquellos hombres eran lo bastante inteligentes como para mantener la boca cerrada si querían seguir vivos. Moretti no tenía ninguna prueba de que el matrimonio fuera falso. Y Nora acababa de ofrecer una actuación tan escalofriante y tan absolutamente convincente que la duda ya había echado raíces entre los miembros de la comisión. El hombre más anciano de la mesa, una figura frágil con tubos de oxígeno en la nariz, levantó una mano temblorosa. El silencio fue inmediato. «Un hombre defiende a su esposa», dijo el anciano con voz áspera. «Esa es la ley. Ace rompió la ley. Gabriel Russo actuó dentro de sus derechos como marido y como jefe. El asunto queda cerrado. No habrá guerra». Moretti parecía a punto de ahogarse con su propia rabia, pero no discutió. Nadie discutía con el hombre que presidía aquella mesa. Miró a Gabriel, después a Nora. Sus ojos prometían violencia en el futuro. Empujó la silla hacia atrás y salió del almacén. La reunión había terminado. Nora permaneció inmóvil, mientras los demás jefes abandonaban el lugar. La adrenalina comenzaba a desaparecer y dejaba un vacío hueco dentro de su pecho. Lo había conseguido. Había mirado a los lobos directamente a los ojos. Gabriel se levantó. No dijo nada. Le ofreció la mano. Nora la tomó y permitió que la ayudara a ponerse en pie. Su forma de sujetarla era completamente diferente. Ya no era el contacto controlador de un hombre manejando una pieza. Era el agarre firme de un ancla. Salieron juntos del almacén bajo la fría y torrencial lluvia y subieron al automóvil que los esperaba. La casa estaba en silencio cuando regresaron. La tormenta había pasado y había dejado la ciudad limpia. Las farolas se reflejaban sobre el pavimento mojado. Dominic cerró la puerta detrás de ellos y desapareció discretamente hacia la cocina. Había percibido la pesada tensión que aún permanecía entre ambos. Gabriel se quitó el abrigo y lo lanzó sobre el sillón. Caminó hasta el bar. No para servirse una copa. Simplemente se apoyó en él para sostener su propio peso. Miró a Nora. El agotamiento había regresado, pero la resignación de un condenado a muerte había desaparecido. La contempló como si la estuviera viendo por primera vez. «Mentiste a la comisión»,
dijo Gabriel en la enorme habitación silenciosa. Nora permaneció junto al sofá todavía con el abrigo puesto. Les dije lo que necesitaban escuchar. Les dijiste que tú ordenaste el asesinato. Gabriel negó ligeramente con la cabeza, todavía incrédulo. Si hubieran descubierto tu mentira, te habrían metido una bala en la cabeza justo al lado de mí. ¿Por qué hiciste eso, Nora? Porque ibas a permitir que te mataran, respondió ella. Su voz comenzaba a temblar mientras el impacto retrasado de todo lo ocurrido se apoderaba finalmente de su cuerpo. Iba a tirar tu vida por la borda, por un acuerdo que hicimos en la parte trasera de un coche. No iba a tirarla por la borda, la corrigió Gabriel con suavidad. Iba a cambiarla por la oportunidad de mantenerte con vida. La absoluta sinceridad de su voz rompió algo dentro de ella. La cínica coraza protectora que había construido alrededor de su corazón desde que Colin la abandonó, se agrietó y se hizo pedazos. Cruzó la habitación y se detuvo a menos de un paso de Gabriel. La deuda está pagada, Gabriel, dijo Nora en un susurro. Thomas está a salvo. Tienes tu puesto. Moretti retrocedió. El contrato está cumplido. Gabriel bajó la mirada hacia ella. Sus ojos gris pizarra estaban oscuros y recorrían las líneas de su rostro. Sí, el contrato está cumplido. ¿Y ahora? Nora tragó saliva. Mañana puedo volver a la panadería, puedo regresar a mi apartamento. Gabriel no se movió. No intentó tocarla, simplemente la contempló. Y la vulnerabilidad de su expresión resultaba más devastadora que cualquier arma que hubiera llevado consigo. Puedes, dijo con suavidad, la amenaza ha sido neutralizada. Eres libre de salir por esa puerta, Nora. Pondré hombres a vigilarte desde lejos para asegurarme de que nadie vuelva a molestarte. Puedes quitarte el anillo. Puedes volver a tu vida. Le estaba ofreciendo una salida, exactamente aquello que ella había suplicado tener 3 días atrás. Nora bajó la mirada hacia su mano izquierda. El diamante atrapó la tenue luz del salón. Era pesado. Era un blanco. Representaba un mundo de violencia, de paranoia, de sangre bajo la lluvia, pero también se lo había dado un hombre que había destrozado su propia vida para asegurarse de que ella no derramara una sola lágrima. Un hombre que se había sentado en su cocina a la 1 de la madrugada y había comido cruasanes cubierto de sangre. Un monstruo que la trataba como a una reina. Volvió a mirar a Gabriel. ¿Y si no quiero regresar a mi apartamento?, preguntó. La respiración de Gabriel se cortó, un movimiento diminuto, casi imperceptible. Nora, no sabes lo que estás viviendo. Esta vida es una jaula, yo vivo en la oscuridad. Lo sé, dijo ella mientras entraba en su espacio. Levantó una mano y apoyó la palma sobre su pecho justo encima de su corazón. Latía con un ritmo fuerte y frenético bajo su piel. Pero hago un pan realmente bueno. Creo que puedo soportar la oscuridad. Gabriel la contempló. Buscó en sus ojos cualquier señal de miedo, cualquier rastro de obligación. Solo encontró una certeza feroz y absoluta. Lenta, irreverentemente, levantó las manos. Sus palmas callosas y magulladas rodearon el rostro de Nora. No la arrastró hacia un beso desesperado, simplemente apoyó la frente contra la de ella. Cerró los ojos y dejó escapar un largo y entrecortado suspiro que sonó como una rendición. «Estás loca», susurró mientras su aliento rozaba los labios de Nora. «Me casé con un jefe de la mafia para pagar una deuda», murmuró Nora mientras cerraba los ojos y se inclinaba hacia su calor. La cordura abandonó este lugar hace mucho tiempo. Finalmente los labios de Gabriel encontraron los suyos. No fue el contacto frío y calculado de una actuación. Fue una promesa. Desesperada, posesiva y completamente real. El contrato fue quemado. El libro de cuentas quedó cerrado. Y en el silencioso refugio de aquella casa, el fantasma del pasado finalmente pudo descansar.
La línea que separa una transacción comercial de un asunto del corazón nunca es tan gruesa como creemos. Gabriel y Nora comenzaron con una mentira, pero en un mundo construido sobre el engaño, su verdad se convirtió en lo único por lo que valía la pena morir y vivir. Si este romance oscuro e intenso te mantuvo al borde del asiento, pulsa ahora mismo el botón de me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Comparte este video con un amigo al que le gusten los héroes protectores y despiadados. Y deja un comentario abajo. ¿Tú habrías firmado el contrato de Gabriel?